escuchamos, que pues algunos ya no razonan, no lo toman a mal, pero es la verdad, ya no leen y no saben generar los prompts, usar los contextos. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto? Esa es la... Hasta ahorita ese es el nicho, lo molesto con la cachucha, no nos comprende. Pero en el caso de la tarea, esa sería la acotación, ¿verdad? Si no hay otra duda, pues espero que con eso más o menos quede respondido. Bueno, ahora sí vamos a darle continuidad. Me dice, antes de que se me olvide, mi jefe de docencia, que ya debieron de haber tenido tiempo suficiente los que no firmaron el documento para revisar en la plataforma lo que son las generalidades y pues que pasen a firmar para que ya pueda yo subirlo con lo que hoy recabe. Entonces vamos a ver si faltó alguien de firmar, esperando en que ya entraron a su plataforma. Por cierto, aquí estaba mostrando para poder ver las generalidades, que ya dijimos que eso está dentro del apartado del curso, donde aparece el curso, y lo puedes ver directamente tanto en la introducción, el apartado de las generalidades, y en observaciones por los equipos, ¿verdad? Fue lo que comenté la sesión pasada. ¿Falta alguien todavía de firmar? Que está todavía presente, que falte. Compañera, te paso para que firme. Si no está lista, pues le agregas que sí está. Para que vean información, por favor. Te prestaría la mía, pero no me la regresaron de la anterior. Con las prisas se me pasó. Bueno, ok. Ahora sí vamos a continuar, ya para poder entregar yo ese documento. Platicábamos muy brevemente lo que era el concepto de las curvas características. Vimos qué información pueden encontrar en los catálogos de los proveedores y quedamos en que hoy íbamos a calcular o parametrizar una curva. Fue donde nos quedamos. Ese documento ya está aquí. Tú puedes entrar a la plataforma y ese es el que aparece aquí como velocidad específica. Y ahí ya está también el software EPANET que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar con ese tema. Si tienes el Excel, pues lo puedes hacer, si no, pues te fijas cómo, o lo haces con algún otro programa que tú tengas, como puede ser el GeoGebra famoso, que algunos es el que han utilizado. Entonces miren, este es el ejemplo que yo estoy mostrando ahí en la presentación, tal y como aparece el ejemplo. Entonces vamos a hacer uso de un modelo similar, nada más explicándolo muy brevemente. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues nosotros tenemos dos columnas en donde vamos a poner en la primera columna los 3 puntos del caudal que elijamos. Por ejemplo, aquí yo voy a elegir una curva en particular y voy a elegir 3 puntos. Pásale, Hugo. Y con eso vamos a definir cuál es su equivalente en altura hidráulica en metros columna de agua. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí en la gráfica. Necesito 2 columnas. ¿Qué más? Bueno, la cuadrática, que la mencioné la vez pasada, que es la que más se aproxima al comportamiento de nuestras curvas características de las bombas. Aquí dice altura hidráulica en metros columna de agua es igual a 3 coeficientes, coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Coeficiente A multiplica el caudal al cuadrado, coeficiente B al caudal y el término independiente C. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, pues para nosotros va a ser el valor nominal que tenemos, que hemos elegido ya, que van a ser nuestras alturas hidráulicas. Como también pudo ser el caudal y dejarlo en función nosotros de H, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero en este caso son las alturas. Eso lo vamos a poner aquí. Entonces nada más para ejemplificarlo, ya ahí cada quien puede hacerlo en el programa que le guste. Yo lo hice en Excel. Es decir, que el valor que yo le ponga aquí, lo voy a referenciar a esta celda. Pásenlo. Y bueno, en este caso en particular, en mi versión, le tengo que poner igual para que asigne la celda y poner el nombre de la celda con un más para que lo llame con el valor que tenga relativo a la celda, ¿no? Pues en este caso para mí voy a llamar esta celda y la voy a posicionar aquí. Voy a llamar así de manera subsecuente esta celda y la voy a posicionar aquí, y voy a llamar esta celda y la voy a posicionar aquí. Obviamente nada más estoy mostrando la referencia. Después tendríamos que tomar el valor del caudal que nosotros establecimos, que es este caudal, y elevarlo al cuadrado, este caudal elevarlo al cuadrado, y así sucesivamente. Esos son estos. Si tú te fijas, aparece aquí que va a llamar la celda que es la B3 y la va a elevar con este símbolo de prompt al cuadrado. Pues va a elevar al cuadrado esta fila y esta fila. Vamos a empezar con el primer valor, la primera columna, que es lo que está aquí. En la segunda columna, pues simplemente va a llamar el dato y lo va a copiar, va a tomar estos datos y los va a copiar aquí. Pues referenciamos la celda. Lo comento porque si tú usas otra versión de
de una hoja de proceso o un Excel, pues depende de la versión, cómo opera. Entonces no te confíes a que es igual. Por ejemplo, en la máquina que yo tenía previa a esta, para yo llamar a una inversa me pedía forzosamente presionar Control Shift Enter para que haga una inversa, y en esta versión de Excel de esta computadora con Windows 11 ya no me lo piden. Entonces así igual tus equipos pueden ser diferentes, ¿no? Para que lo explores por ahí. Entonces este sería el caudal al cuadrado, este es el caudal lineal y estos son valores unitarios. Yo sé que esta matriz hay que reacomodarla, y después de que la reacomodemos, eso lo llamas matriz inversa, lo multiplicamos por los vectores que son columna. ¿Cuáles son? Pues los hidráulicos, estos datos que copiamos que van a ir aquí. Entonces ya lo demás pues es muy sencillo, lo voy a hacer aquí a ojo de buen ingeniero. Si yo utilizo esta curva que está aquí, voy a utilizar esta de diámetro 145, pues nomás lo pongo aquí para acordarme. Curva de 145 es esta que estoy señalando, y elijo 3 puntos, y voy a empezar con un punto que lo haga ver sencillo, ¿no? O sea, que sea fácil de referenciar aquí. Por ejemplo, este punto estoy señalando, pues si yo veo aquí es aproximadamente 5 y fracción, poquito antes, perdón, 6 y fracción, poquito antes de esta línea, y yo voy hacia abajo y veo cuál es 10. Entonces yo le pongo aquí que yo voy a trabajar con un caudal de 10. Si yo sigo esa línea, aquí estaríamos hablando de 6.9, por ejemplo, próximo, porque es un poquito antes de esta línea que es 7, y le pongo. Después vemos si está bien la aproximación o la ajustamos. El segundo, puedo tomar otro punto que esté bien referenciado aquí. Por ejemplo, puedo tomar este que está aproximadamente a la mitad. Tú te fijas aquí es 6, está aproximadamente 6.1, y ese, si yo bajo esa línea, pues estaríamos hablando de este punto. Aquí son 10, y aquí vale 2.5 en 2.5, 12.5, 15, 17.5, aquí estarías hablando de 18.2 aproximadamente. Nada más a ojo de buen ingeniero, nada más para referenciarlo, ¿no? Entonces estaríamos de este punto, sería 6 y no sé, 18.2. Y el último, que busquemos uno que sea lo más aproximado a lo que yo tengo aquí, ¿no? En el apartado, pues a lo mejor utilizo este de aquí, que es preciso, esta curva con este punto. Aquí es 5, si yo bajo aquí, 20, 25. Entonces 25 y 5 en el apartado, ¿no? Entonces 5 y 25. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues tomó estos, los elevó al cuadrado. Yo hago una inversa de esto para acomodarlos. En esta versión lo reconoce con, voy a ponerle matriz, que es una M, y le pongo inversa, INV, matriz inversa. Y me pregunta cuál es la matriz inversa. Pues selecciono esto, cierro el paréntesis de arriba y le doy enter. Y ya hizo la inversa. Y ya no tengo que hacerlo a mano. Ahí está. Y en la parte inferior, donde estén mis resultados de los coeficientes, que son aquí en la columna que puse, le voy a poner igual y voy a multiplicar una matriz de 3×3 por una columna. Le voy a poner matriz, que es la M, y le voy a poner multiplicar, mult. En esta versión es M mult. Doble clic, selecciono mi matriz inversa, y en esta versión reconoce la coma, en otras es un punto o un punto y coma. Aquí me pregunta y es una coma para separar las dos matrices, y la segunda matriz es esta matriz de aquí, y cierro el paréntesis. Y en este Windows 11 nomás le doy enter. En el anterior Control Shift Enter, y ya me dio los coeficientes. Pues ya casi acabamos. Eso es lo más difícil, que cuando les ha tocado en algún examen, lo comento en otros semestres, hace un año, se ponen a hacerlo a mano. Pues ¿cuándo van a acabar? Si esta apenas es una 10ª parte del examen, no les va a dar tiempo, tienen que usar algún software, el que sea, pero a mano no vas a acabar, porque es mucho arrastrar el lápiz, no porque no lo puedan hacer, se supone que ya pasaron hasta más de 5 años, pero bueno. Entonces ya tenemos aquí los coeficientes. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a validar la ecuación. ¿A qué es igual la altura hidráulica H? Al coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. ¿Cuáles? Estos coeficientes. ¿Y cuál caudal? El que yo declaré aquí, lo puse en amarillo. Entonces lo único que tengo que hacer es declarar la ecuación. Yo la declaré en esta celda. Entonces si tú observas la ecuación que yo declaré, pues es simplemente voy a tomar este valor
y lo voy a multiplicar por lo que yo ponga aquí al cuadrado, más este valor, por este lineal, más este valor. Es lo que dice aquí. Entonces la celda que yo tengo como coeficiente A, por esta celda al cuadrado. Mira, este es el coeficiente A, es este. Y va a multiplicar al caudal que yo le ponga aquí al cuadrado, aquí está el cuadrado. Y luego eso va a multiplicar al siguiente elemento que yo tengo, que es este. Va a multiplicar a Q y al final este elemento. Pues es la ecuación que está aquí arriba. Y ya nada más hay que validar que estas mentiras estén bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí. Voy aquí, busco un dato conocido que sea diferente a los que teníamos, que sea aproximado para que me ayude a poder diferenciar si hay un posible error. Y por ejemplo me podré ir aquí a este valor. Aquí tengo 25, 27.5. Si yo me voy a 27.5 me debe dar 4.2. Yo voy aquí, le pongo 27.5 y ya puedo ver cuánto es el resultado. ¿Por qué necesito la cuadrática? Porque es el siguiente paso del ejercicio. De una curva obtener la cuadrática, igualarla con las pérdidas por fricción y obtener el punto óptimo de la bomba. Necesito la cuadrática. ¿Alguna duda hasta ahí? Es sencillo, así se hace con este método. Otra manera, con el EPANET. Yo ya lo instalé, no es muy difícil. EPANET 2.2, aquí corre en Windows 11. Ahí está el programa. Ya abrió. ¿Cómo opera el programa? Cuando yo lo abro, me va a mostrar un buscador. Aquí está el buscador. Y en ese buscador dice base de datos y mapa. En base de datos vamos a poner curva. Esta. Y dentro de curva, aquí tiene una opción que es crear curva. Le voy a dar un clic y aquí ya me aparece el menú para crear nuestra curva. Hay tres tipos de curvas, compañeros. Les voy a mostrar aquí un acordeón que voy a mostrar a continuación. Nada más denme oportunidad. Ese no lo he compartido, lo comparto hoy cuando terminemos la sesión. Este es el acordeón que tenemos. A ver si se ve ahí. Ventajas y desventajas de este programa. La ventaja que tiene es que es didáctico. ¿A qué me refiero? Que abarca el punto que nos pidió el programa, caracterizar curvas. Entonces yo tomo la curva del proveedor y en este programa me dice, ponle un código de identificación, un ID, porque crea una base de datos. Entonces aquí dice por default curva 1. La descripción sería cómo se llama la bomba, si es centrífuga, qué marca, cuántos polos, es lo que iría aquí. Aquí dice que es curva de una bomba, pero también puedo poner curva de eficiencia, curva de volumen, y nomás vamos a ver el de la bomba. Y luego aquí me da la ecuación, pero para darme la ecuación yo tengo que ingresar datos. Tengo tres opciones. Opción 1, ingresar un solo dato de la curva. Un caudal versus una altura. Aquí te pones un ejemplo. Un flujo de 5, una altura de 32.5. ¿Qué unidades? El programa está en inglés, entonces ya vienen las unidades inglesas. La altura está en pies y el valor de flujo está en galones por minuto. Lo puedo cambiar y lo voy a hacer más adelante. Ahorita nada más es para caracterizar curvas de manera sencilla. Entonces yo puedo poner el flujo, puedo poner la altura útil o de cabeza y me va a dar la curva ideal matemática y aquí yo voy a ver la ecuación cuadrática. Si tú te fijas, dice H es igual a este sería el valor que es el independiente, la C, y luego dice menos 0.4 de la Q, que es el flujo, dice elevado al cuadrado. Entonces ya obtuvo la curva característica con un solo dato. Pero también puedo hacerlo como en el Excel, te puedo dar tres datos. Dato 1, dato 2, dato 3, que es una cuadrática ideal. Y aquí están los datos. Flujo 1.5, altura 37, flujo 5, altura 32.5, flujo 7.5, altura 19. Va bajando la altura y va incrementando el caudal. Cuando yo dibujo esto en el diagrama, me da una ecuación. Nada más aquí yo tengo una observación que hacer. Esta curva es más similar a lo que veíamos aquí. Me regreso aquí al Excel. ¿A qué me refiero? Bueno, que es más real.
a esta curvita que veíamos. En realidad, esta curva se parece a una cuadrática, no es una cuadrática ideal. ¿Por qué? Porque yo lo aproximo, yo lo ajusto. Que en el software, el programa sí se da cuenta de esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque en el programa, el cálculo que nos está presentando no está aquí al cuadrado. No se alcancen a ver, pero dice elevado al 3.39. ¿Qué quiere decir? Que este valor no da un 2, se va separando del 2. Esta se parece a una cuadrática, pero no lo es del todo. Pero es mucho más preciso que lo que yo hice a ojo en el Excel, mucho más preciso. Pero si yo le pongo más puntos y los puntos no son precisos, que le llaman multipuntos, 4, 5, 6, te va a decir, sí te dibujo la gráfica, pero te va a aparecer aquí una leyenda que dice curva ilegal. O sea, la curva ya no es ni cuadrática ni aproximada a la cuadrática. Entonces, sí te pone la gráfica, pero no puede obtener la ecuación. Entonces, sí te permite más de 3 puntos, 5, 6, 7, lo que quieras. Pero si estás hecho esa aproximación de ojo, te va a marcar un error. Es el ejemplo que tienes ahí. Entonces, ¿cuál recomiendo que tú uses? Pues las dos opciones anteriores, un solo dato o 3 datos. Eso es lo que yo te recomiendo. Y bueno, para tratar de bajarlo a una practicidad, ¿no? ¿Eso para qué sirve? Cuando tienes un flujo muy grande, cuando tu bomba va a mover un caudal muy grande, no hay problema en cómo caracterizaste la curva. En el Excel, en el EPANET, no hay problema. Pero cuando el caudal es pequeño, ya este error sí se ve en la altura. Aquí lo ves con estas agrupaciones, es una familia. Esta es otra familia, esta es otra familia de datos. Aquí vas a ver que cuando el caudal es grande, no importa cómo caracterizaste con un punto, 3 puntos o más puntos, el resultado es muy similar. Pero cuando el caudal es muy bajo, entonces ya no puedes hacer eso. Porque ya se va a notar el problema con la altura de presión. Un ejemplo que yo les daría, ¿cuál es? Una bomba hiperestáltica, les decía el otro grupo. ¿Qué es una bomba hiperestáltica? Es la que usan para la sangre. No sé si las conocen. No tienes un tubito, ahí va a ir el fluido, que es la sangre, y tiene un lóbulo. Por las bombas de lóbulos tienen la forma parecida al oído, tienen así como si fuera una S, como una croqueta. Y cuando da la vuelta, estrangula la manguera y ese fluido lo lleva al otro oído. Esa bomba es de alta precisión. ¿Por qué? Porque si le metes más sangre o menos sangre ahí al paciente, pues ya es un problema. Entonces ahí sí necesitas controlar el volumen, el caudal, y se controla en función de la altura de presión. Ahí sí no puedes entrar con esta variación. En alta presión con volúmenes bajos, cuando el volumen es pequeño, el caudal es pequeño. Esa es la referencia. Y ahora sí, vamos a caracterizarlo para después ver el ejercicio que vamos a generar. Entonces no es difícil, ustedes lo pueden hacer. Yo voy a caracterizar este ejemplo que teníamos, este mismo que habíamos visto en la presentación. Ya teníamos estos datos, que los seleccioné, perdón, estos datos de acá arriba, que los seleccioné a ojo, que eran estos 3 datos que puse en la presentación. Vamos a caracterizarlos sin cambiar las unidades, para no entretenerme. Entonces aquí dice, el caudal es de 10, 20 y 30. Entonces vamos aquí, 10, 20 y 30. Y la altura es 8, 7 y 5.2 a ojo. 8, 7, 5.2. Y aquí ya vemos que a ojo tiene un error mi aproximación. Y me sirve el programa para verlo. ¿Cuál es el error? Que aquí no me dio 2. Me da 2.17. Entonces, si yo tomo el que está mal es este dato. Si yo este dato lo voy aumentando, este va a ir bajando. O sea, lo voy ajustando. Entonces yo sé, porque ya lo hice obviamente, que si yo le pongo 3, ya casi da, y si le pongo 31, si le pongo 32, si le pongo 33, si le pongo ya 35, ahí está ya una cuadrática perfecta. Ahora sí, porque ya me dio elevado al cuadrado, no elevado a 2.30 y tantos. Este dato es el que debería de haber hecho aquí, claro, que para estar hecho a ojo, está muy bien, me ahorré tiempo, ¿no? Pero en realidad aquí debería ser 5.32. Y ya lo validé con el EPANET. ¿Cuánto me tomó?
Bueno, claro, tienes que saber pues, la básica de la matemática, ¿verdad? Para poder hacer eso. Tú sabes que el término independiente es el que va a generar la última parte de la curva y es el que va a ajustar la curva porque es donde se separa de ser cuadrática a empezar a ser exponencial o logarítmica. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿este programa qué ventaja tiene? Porque como yo dije, ustedes van a tener que caracterizar una curva. ¿Cómo la van a caracterizar? Con GeoGebra, con Excel, con EPANET o como usted quiera. Yo ocupo la ecuación cuadrática que representa lo más cercano posible a la curva. Oye, tiene un error, se acepta tu error, no pasa nada. O sea, puede tener una variabilidad y no te la vamos a poner fácil, no te la vamos a poner mal, porque obviamente que se tiene que ajustar, pero un rango de error aceptable, 5%, 10% de error aceptable. Ya más de eso estás adivinando. No son adivinanzas, es una aproximación. Entonces, esa es la primera parte. Con esa parte, digamos, concluye la caracterización de curvas. ¿Alguna duda? ¿Ves cómo caracterizan la curva? Bueno, ¿qué faltaría? Si es que no hay dudas, me regreso a la presentación original, que era esta. Yo ya les mostré aquí, ahorita que acabe de hacer el ajuste, el ejemplo, el que desarrollamos aquí fue con esos 3 puntos que te muestro, que son estos 3 puntos que estamos detallando aquí. Esta es la H, que son los valores que están aquí, y estos de acá son las U, estas 3 están aquí, y ya obtuvimos la validación de esta ecuación. Ya vimos que tiene un porcentaje de error, y les dejé ahí un ejemplo para que ustedes lo hagan por el método que quieras. Entonces, aquí los datos que ocupamos es caracterizar este punto que está en rojo. Quiere decir que yo ya tengo una altura de 60 y tengo un caudal definido ya aquí, que es aproximadamente de 13, pero ninguna curva se ajusta a esas líneas en rojo. Entonces vas a tener que tomar la inmediata superior y los 3 puntos que yo ya te indiqué, que están ahí con los vectores en negro. Este punto y este punto. Y ya aparecen aquí los datos. Lo único que hay que hacer pues, es seguir el método o el que tú conozcas para obtener la cuadrática correspondiente. Ese es el ejemplo. ¿Para qué nos sirve? Que es la parte que faltaría. Bueno, como mencionamos, nosotros aquí tenemos la curva de la bomba, la que elegimos. Necesitaríamos saber la ecuación cuadrática que representa las pérdidas. Eso si lo hacemos a mano, como en Fluidos 1, básico, lo que se ve en la previa de esta materia. Y lo que buscamos es buscar el punto donde crucen. Esa es la manera, ¿no? Esa es como se podría hacer. La otra manera es usar un software, que es lo que vamos a hacer con el EPANET. Obviamente que para eso tenemos que saber pues, cómo se hace el ejercicio. Este es el ejercicio que nosotros declaramos como básico. Lo voy a tratar de explicar de manera llana. Ahí así. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos una curva ya conocida como la que calculamos ahorita, que sería esta en azul. Y deberíamos de saber cuál es la ecuación cuadrática que la representa más, que sería algo como esto. Ya les preguntaría ahorita, ¿de dónde sacamos esta ecuación? Ya vimos de dónde, de hacer esa aproximación, y deberíamos de saber lo que ocurre de la bomba al repositorio, todas estas pérdidas, sea Darcy Weisbach, sea Williams, sea Manning, deberíamos de saber estas pérdidas y su ecuación característica. Como no la saben, estoy seguro, sino que me comprueben lo contrario, pues sería esta ecuación la que yo te estaría proporcionando, pero obvio que se calcula esta ecuación. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Cómo se procede a determinar si la bomba va a operar bien o no? Bueno, pues buscamos este punto de inflexión donde se crucen ambas. Ahí está. Se le llaman el punto de operación óptima o el punto de operación adecuada. ¿Cómo sabemos ese punto? Pues es muy sencillo. La que conocíamos como altura hidráulica o altura de Euler, aquí se va a llamar, en el ejercicio, es la altura de la bomba, y va a ser igual a la carga estática, a la altura estática del sistema. Entonces, si eso es igual, quiere decir que la ecuación que yo obtengo de la bomba, que ya la acabamos de hacer, HB, es igual a la altura de las pérdidas. Entonces yo puedo sumar esta ecuación con esta ecuación, me refiero a los términos semejantes, porque las puedo igualar, eso lo dice. Entonces vamos a igualar esto con esto. Entonces es muy sencillo, si yo lo igualo, pues me quedaría que este término yo lo puedo sumar algebraicamente con este, y este término lo puedo sumar algebraicamente con este. ¿Y qué obtendría? Pues algo como esto, ¿no? Dejando de un lado el cero para que quede una cuadrática. Y hay que resolver esta cuadrática.
no importa de qué lado despejes, ¿no? Es muy sencillo. Yo lo resuelvo con símbolos. Tú lo puedes hacer en tu calculadora de estas nuevas que traen. Ya viene ahí la cuadrática, pues nomás la sustituyes y ya te va a dar los dos polos o raíces. ¿Cuál vamos a tomar? El que sea positivo, porque no estamos trabajando en vacío. Entonces el valor de caudal positivo es el que vamos a tomar. Yo voy aquí, hago el cálculo y ahí le puse en amarillo el resultado que yo obtuve. Si tuviera red, pues lo puedo mostrar, ¿verdad? Quién sabe, ahorita vemos que no se están acabando la red, o si no se fue con la lluvia, porque aquí ya saben que todo genera falla. No está el astro sol, que es el que cura el internet. Bueno, ahí está la ecuación cuadrática. Le digo que la resuelva y me da los dos polos. ¿Cuál voy a tomar? El positivo, ¿verdad? Bueno, ahí está. O en su calculadora. Una vez que tengo ese resultado, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tomo ese dato y lo sustituyo en la ecuación de pérdidas. 7.89 voy a la ecuación de pérdidas y lo sustituyo aquí en caudal. Ya se lo indiqué. Sustituyo aquí y ya voy a poder obtener cuál es la altura estática o la altura de presión o altura útil que necesitamos. Entonces yo ya sé el caudal, ¿no? 7.89, aquí está. Y yo ya sé la altura. 93. Entonces yo ya sé qué caudal puede desplazar de manera óptima esa bomba y a qué altura lo puede llevar sin estar forzada y sin estar sobrada. Ese es el dato. Y eso es para lo que sirve. ¿Qué problema yo veo aquí? Igual quizá ustedes lo detectan. Que si yo no sé esto, pues la utilidad queda media, porque como obtuve de aquí todas esas pérdidas. ¿Sabes? Entonces nada más para que quede ahí esa inquietud y que puedas profundizar si te interesa, ¿verdad? Pero, ¿qué es para lo que es la previa en esta materia? Dudas, esta es la utilidad y termina a mano. ¿Qué nos falta? Pues cómo hago esto mismo con un software. Esto lo puedo hacer con el EPANET. Puedo modelar este mismo sistema y eso es lo que vamos a hacer. Que ahí ya no necesito que me den la ecuación de pérdidas, el programa lo hace. No me da la ecuación, está dentro de su base de datos y él hace el cálculo. ¿Sale? Entonces esa parte ya está, hasta ahí iríamos. ¿Qué es lo único que no he habilitado? Esta parte que te voy a mostrar, que es la que va a aparecer ya mañana para que la puedas ver ahí en tu Moodle, ¿verdad? Ya habíamos platicado esta parte. ¿Qué nos faltaría? El sistema que vamos a modelar, que es el mismo. Aquí tenemos nosotros el sistemita de trabajo, en el cual lo que vamos a hacer es tener un depósito elevado, un repositorio, y ahí nos vamos a llevar el fluido a través de una bomba. El fluido pues, obviamente va a tener aquí pérdidas, la succión, y ahí hay una válvula y se va a ir por cierto recorrido, no me interesa el recorrido, pero va a llegar a una altura. Entonces es obvio que aquí está la ecuación de pérdidas y yo necesito saber esta bomba cómo se comporta. Entonces eso yo lo puedo modelar. ¿Cómo se modela en el programa? Necesito un icono que represente el tanque elevado, que es este. Necesito un icono que represente un nodo o unión a la succión, que debería de ser, para mí, debería de ser este punto. Necesito la bomba, que es el símbolo de un caracol. Otro nodo de salida, que debería de ser este punto que estoy señalando. Y necesito un repositorio o un tanque, que es ese. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 elementos, más las tuberías, que es pipe, esta tubería y esta tubería. Estas no las considera como tales, la construcción y la descarga. Entonces así es como se modela con estos componentes, pero para modelarlo yo requiero saber algunas cosas. Entonces el programa me va a preguntar a la succión qué pérdidas hay y te va a preguntar Darcy Weisbach, Hazen Williams o Chasey Manning. Y lo va a preguntar nada más con las iniciales D-W, H-W, C-M. Entonces yo aquí te puse una pequeña reseña de lo que se ven fluidos para que sepas cuándo se usa una y cuándo se usa otra. Si aún así eso no te refresca la memoria porque no lo viste, pues ahí viene otra referencia para que lo cheques y tengas una idea de cuál debes usar en el sistema que estamos planteando. Yo sé que ustedes normalmente ven esto porque es el más sencillo, pero en realidad deben de conocer los tres. Ahora, ¿qué me pide el programa para usarlo? Este es el spoiler, ya lo usamos en Cali. Necesito
el diagrama de cuerpo libre del modelo, es decir, este diagrama. Pasar de lo que requieren el usuario a cómo lo interpreta el programa, que ya lo comenté que son 5 elementos más 2 pipes, más 2 tuberías. Después necesito 6 variables. La primera variable es decirle todas las características hidráulicas del fluido. ¿A qué me refiero? Si es agua, si lo voy a trabajar en sistema inglés, sistema internacional, y qué pérdidas son las que voy a usar, por eso lo remarqué aquí. Aquí es Hazen-Williams, pero yo le doy un clic aquí, vienen las otras dos y me pregunta ¿cuál usamos? Entonces el software no te ayuda, nomás te pregunta ¿cuál? Tú lo vacías ahí. Y el otro dato importante de todo lo que está ahí para mí es el apartado donde dice si voy a multiplicar el ingreso de los datos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer sistemas en serie, paralelo, puedo hacer eso, pero en este programa no lo voy a hacer, eso lo vamos a hacer en un programa industrial. Este nada más es para que veamos para qué sirve esa curva que obtuvimos en un modelo. Vamos a hacer ese proceso, pero nada más ese ejercicio y ya este lo voy a dejar. Me paso a otro más bueno. ¿Por qué no usamos el otro, el PipeFlow para eso? Porque el PipeFlow no usa las curvas. El PipeFlow te dice, dime la bomba industrial, qué modelo, qué marca, toma la bomba y con esa, él ya busca los datos de la curva y hace todo. O sea, ya lo hace por ti. Y este sí va más a pie, vas arrastrando el lápiz, como en la escuela. Por eso lo estamos poniendo. Entonces, es lo que te pregunta aquí. Después te pregunta los datos del repositorio. Es decir, te va a preguntar los datos del recipiente. Y lo más importante es esto. Dice Total Head. Es la altura total, lo que aparecía como NPSH. La altura requerida que mencionábamos. Ese es este, vamos a ver a qué se refiere. Ya tenemos idea, pero a qué se refiere en este diagrama. Después viene la unión. La unión es esta o esta, cualquiera de las dos uniones. Hay que establecer dónde está esta unión, a qué altura, lo que llamarías en la ecuación que veíamos Z, Z1 y Z2, es este punto que está aquí. Y después pues el otro tanque, el otro recipiente, y de aquí me va a preguntar pues cuánto es lo que vas a mover de fluido. Eso es lo que me pregunta ahí y otros detalles muy sencillos. Y por último, me va a preguntar, bueno, pues cómo se comportan los segmentos de tubo, este y este. Pipe 1 y Pipe 2. Cédula, diámetro de tubería, rugosidad, todo eso, me lo pregunta ahí. Y ahora sí, una vez que yo tengo todo eso, claro que tengo que hacer una búsqueda previa. Esto no me lo da, yo lo puse como referencia para explicarlo en el ejercicio. Normalmente esto es lo que les enseñan, creo, a ustedes en la materia anterior, que son los famosos accesorios, que cuántos codos, cuántas válvulas de globo, que si hay codos a 90, 45, y haces una lista y haces un cálculo de pérdidas generales. Bueno, pues aquí vienen algunos datos generales que voy a ocupar para que él calcule las pérdidas por mí, son datos generales del modelo. ¿Y qué me da como resultado el programa? Pues el programa me da 5 variables, yo aquí le estoy pidiendo solo 2. Dame la presión en todas las líneas de la tubería y dime qué flujo fue capaz de mover. Pero le puedo pedir velocidad, le puedo pedir también eficiencia, o sea, en todo el sistema. Y no se alcanzan a ver, pero en un código de colores me pone cómo se comportó a la succión, la bomba y a la descarga. Entonces puedo ver si está forzada la bomba, si está forzada la tubería, si está forzada la conexión. Entonces eso ya me lo da en escala de colores e inclusive me va a decir todo eso que hicimos, de qué curva fue. Yo al inicio, cuando puse bomba, tengo que montarle cuál es la curva que voy a usar. Yo estoy usando esta curva, pero le puedo montar varias curvas y ver cómo opera con diferentes curvas. Esa es la ventaja que tiene el programita, ¿no? Y pues corre sin problemas en Windows 10 y Windows 11. Eso es lo que haremos. Claro que lleva su tiempo para poder hacer eso, es laborioso, pero eso es lo que haríamos, ¿no? Y con esa parte que estoy mencionando, para que se den una idea, termina nuestro subtema 2.5. De hecho ese no lo puse en el 2.5, viene como un complemento, seleccione panel. Pero terminando ese punto, ya estamos en posibilidades de ver qué van a hacer ustedes y ponernos de acuerdo en cómo vamos a evaluar y cuándo. Porque ese es el apartado sencillo. No veo más ejercicios. ¿Por qué no veo más ejercicios? Voy a spoilear más. Porque la unidad 3 son 11 ejercicios bastante laboriosos.
Entonces no quiero abrumarlos mucho, pero nada más como referencia para que lo puedan visualizar. Todos los ejercicios son basados en el Matics y son ejercicios como este. Es decir, si te fijaste, es como el que vimos en el EPANET, pero hay que calcularlos a mano primero, analíticos. Pero lo vamos a calcular con el triángulo de velocidad que dijimos, uno por uno, los 11. Todos son diferentes, los 11. ¿Por qué 11? Porque son los más representativos, en realidad quedan más, pero los reduje para que pudiéramos verlos. Y después de esta parte vamos a ver el PyFlow, el software industrial y el sol. Pero primero separamos, ¿no? Unidad 2. ¿Alguna duda hasta ahí, compañero? Bueno, si usted conoce otra manera de caracterizarlo, pues adelante, no hay problema. En el mismo caso, si tú quieres modelarlo en otro programa que tú hayas visto, no tengo problema. Yo he utilizado otros, pero son más viejitos. Estos son más nuevos, se adaptan más a Windows. Tengo uno que corre en XP y este ya corre en 10, corre en 9.1 y corre en 11, el de panel que estás viendo. Entonces me hace más sencillo. El que sí es complejo de instalar un poquito más es el PyFlow, porque como es industrial, ese sí hay que tener cuidado con la llave para que corra, ¿no? Pero bueno, en su momento les muestro cómo lo hice yo y a ustedes pues cómo lo puedan hacer. Ese sí es muy bueno porque ese sí me permite sistemas en serie y paralelo, ¿no? O sea, una red industrial completa, sin problema, ¿no? Bueno, ese sería el apartado. Y ahora sí, pues vamos a pasar nosotros nuestra asistencia y ahí le voy a dejar. Mañana exclusivamente voy a ver ese ejercicio nada más, ese que vieron. Con eso termino el tema. Como siempre digo, ahí dejo de trabajar un poco y trabajan ustedes.